Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Mario Guili y desde la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva vamos a ver el tema del materialismo dialéctico, una charla en la cual vamos a ver una visión del materialismo dialéctico al siglo XXI, ¿sí? 2020, cómo estamos en términos de desarrollo de la ciencia, del conocimiento y cómo queda un ajuste, en todo caso, del materialismo histórico, cómo queda hoy en el siglo XXI aquellos postulados geniales de Marx, Engels, ¿sí? De aquellos años. Bien, vamos a ver una cantidad de debates que hay en torno a esto. Hace décadas que la dialéctica materialista no se desarrolla. Ya el Che Guevara lo decía en su El socialismo y el hombre en Cuba en 1965. Decía que la escolástica había frenado el desarrollo de la filosofía revolucionaria. Y bueno, y por lo tanto proponía la necesidad de que esto se desarrolle. Y no era otro, sino el Che quien decía: vivimos en un mundo capitalista que determina una serie de prejuicios que permanecen a nivel inconsciente y se reflejan en la actitud de cada uno. Es precisamente por esta razón que debemos aprender a pensar con todos los campos el materialismo dialéctico, no únicamente en discusiones políticas o en ecuaciones determinadas, sino como método que hay que realizar en todo objetivo científico o práctico. Hoy se lo quiere vender como un voluntarista anti-materialismo dialéctico, pero muy por el contrario, todos los que de una manera u otra sostuvieron el materialismo dialéctico fueron personas con una gran, como Lenin, como Fidel, como Mao, como Ho Chi Minh. Pero bueno, pero hay un debate ahí, ¿no? Es decir, ¿son las leyes de la sociedad? ¿Existen leyes en la sociedad? Primer punto. Segundo punto, ¿se puede vincular las leyes de la naturaleza con las leyes de la sociedad? Bueno, todo esto son debates que vamos a tratar de esclarecer, porque hoy la ciencia, todo el desarrollo científico actual, la teoría del caos y de la complejidad dan un fuerte a aquellos impulsos que Marx y Engels desarrollaron en los dialéctico, ¿sí? Vamos a ver entonces, por empezar, una definición, una breve historia de la dialéctica, ¿sí? En este tramo. Luego veremos la dialéctica un poco más en profundidad, haremos un balance, posteriormente veremos los pares de categorías dialécticas y por último haremos un cierre, ¿sí? Bien, vamos a arrancar entonces. Engels plantea que el materialismo dialéctico es la ciencia filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad humana y del pensamiento. La concepción filosófica es una cosmovisión incluida que abarca esta concepción filosófica integral, ¿sí? Y ya tenemos varios debates. En el primer término, filosofía especulativa, filosofía espiritualista, una filosofía ebria, como se le decía, que empieza a hablar y habla en difícil, o una filosofía científica. El materialismo dialéctico es una filosofía científica. El método no es diferente del método científico y como una de las tres partes del marxismo, economía política y socialismo revolucionario, digamos, la dialéctica está imbricada, articulada en todo el pensamiento marxista, ¿sí? Digamos que la dialéctica entonces es una filosofía científica, como filosofía es una guía que se vincula con los métodos generales de la ciencia, y estos métodos se vinculan con las ciencias particulares. Tenés lo individual, lo particular y lo general, donde hay un ida y vuelta, donde la filosofía da las directrices fundamentales para las ciencias y las ciencias suben a la filosofía nuevos elementos para su desarrollo, ¿sí? En esa ida y vuelta donde la filosofía marxista debe nutrirse. ¿Qué pasó a lo largo del siglo XX? Nuestra filosofía empezó a ser un sistema aislado, se volvió una escolástica y no pudo compenetrarse con los nuevos desarrollos de la ciencia. Esto lo vamos a ir viendo en sucesivos videitos, ¿sí? Entonces, tenemos que desde Hegel hay 5 niveles de desarrollo de la materia, de movimiento de la materia: el físico, el químico, el lógico, el social
el psicológico y el social. 5 niveles de movimiento de la realidad objetiva. Todos ellos se mueven dialécticamente. Esto es uno de los temas centrales que podemos extraer de esta definición. Y la filosofía como tal se dedica a los temas más generales de estos movimientos, ¿sí? Digamos que en la historia tenemos ya en Oriente, en Confucio, en el mismo Lao Tse, tenemos rudimentos de esta dialéctica de una manera espontánea, como ya vimos en el Yin y el Yang, ¿no? Los contrarios que se interpenetran, que se transmutan unos en el otro, que dentro de cada uno tienen sus contrarios precisamente. Bueno, ahí tenemos en el símbolo del Yin y el Yang una graficación excelente, ¿no? Esta dialéctica espontánea y primigenia, ¿no? Heráclito, en siglo VI a.C., un presocrático, en una de las colonias de Grecia, desarrolla la dialéctica en frases que han quedado para la historia. Y una especialmente le gustaba a Lenin. Este mundo, decía Heráclito, es el mismo para todos. No lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres, sino que fue, es y será fuego vivo que se enciende según medida y se apaga según medida. Brillante la imagen. El fuego siempre uno, pero siempre está cambiando. Y lo hace según medida, dice Heráclito, que de alguna manera está tomando nota de ese logos, de esa lógica que en la naturaleza hacía que del verano se pase al otoño, al invierno a la primavera. Había una cadencia, un logos, una medida de cómo ese mundo se iba desplegando dialécticamente. Digamos que históricamente las 3 etapas de la dialéctica son la dialéctica ingenua, esta etapa de la filosofía espontánea, dialéctica espontánea de la filosofía antigua. Hay un desarrollo en lo que es la dialéctica en el idealismo alemán, sobre todo en Kant y en Hegel, precisamente donde la dialéctica ya llega a un nivel de reflexión y de racionalidad muy profundo, y el materialismo dialéctico de Marx y Engels, donde ellos lo que plantean es una inversión materialista de la dialéctica idealista de Hegel. Digamos que en Hegel la dialéctica provenía de una idea absoluta, que era como una especie de programa de computación, que es contrario. El contrario de la dialéctica absoluta era la naturaleza se alineaba en su contrario, que era la sociedad, a su vez, y toda la historia de la sociedad era la historia del avance del conocimiento hasta llegar a Hegel, en cuya filosofía se espejaba definitivamente la realidad del programa de computación de esta idea absoluta. Con Hegel terminaba la historia y a partir de ahí la humanidad había llegado al grado extremo de racionalidad, que era el de la burocracia prusiana de 1830, ponele, ¿no? Digamos que Engels y Marx eran jóvenes hegelianos de izquierda. Ellos decían no, digamos, si hasta ahora se desarrolló la humanidad, se va a seguir desarrollando. Y ahí es el carácter revulsivo de la dialéctica. ¿Por qué tanto malestar, no? Porque precisamente la dialéctica dice, si todo se desarrolló hasta aquí, se va a seguir desarrollando hacia formas superiores de sociedad. Y eso para el capitalismo era bastante molesto. Siempre lo es, siempre lo ha sido, y por eso nos van a atacar. ¿Qué nos van a decir? Que la dialéctica materialista es la grosera diamat stalinista, una palabra fea, decir diamat, ya descalificaste todo, supuestamente, y que bueno, y que hay que dejarla en el pasado, ¿sí? Digamos que Engels y Marx en 1844 se encuentran y deciden que sí, que había que poner de vuelta de pie a la dialéctica y ponerla sobre todo con los pies sobre la tierra, y que había que encontrar en la terrenalidad las contradicciones y por qué el universo se movía de manera dialéctica, en el automovimiento de las cosas, por qué se movían de manera dialéctica y no en una supuesta idea absoluta. Digamos que en ese sentido hay unas primeras ideas que son profundamente digamos, corroboradas por la ciencia actual,
como es esta idea del proceso que va de la naturaleza a la sociedad, ¿sí? El proceso natural, ¿sí? Y estas ideas las desarrolla Ilya Prigogine. Ilya Prigogine, premio Nobel en 1977, porque estructura una teoría en la teoría del caos, donde demuestra que sí, que hay sistemas que se estructuran y se organizan, y él descubre la lógica de esta estructuración de los sistemas, a los cuales llama sistemas disipativos, ¿no? Sistemas que disipan su desorden hacia el exterior, incorporando orden del entorno, que es la forma en la cual nos sostenemos los sistemas vivos. ¿Y qué dice? Que bueno, que esta idea que hay un continuo entre la sociedad y la naturaleza de Marx y Engels es precursora de los actuales desarrollos científicos. Por supuesto que con mucha mala leche se dice que el marxismo en ese sentido sería reduccionista, es decir, que naturaliza la sociedad. Pero no, el marxismo siempre vio claramente la diferencia entre lo social y lo natural. Bien, hasta aquí entonces un brevísimo, pero vamos a dejarlo con todas las ganas. Fíjense que les planteo acá Prigogine, Ilya Prigogine, alguien que destaca el análisis marxista como un análisis que se entronca con los actuales desarrollos científicos. Hasta acá llegamos. Vamos a ver en la próxima charla más en profundidad el tema de la dialéctica, como lo plantea Lenin, sobre todo sobre el problema de la dialéctica. Vamos a ver a la dialéctica como unidad entre lógica, nociología y filosofía. Y bueno, después nos vamos a meter con los pares de categorías y vamos a hacer un cierre. Hasta luego.